Uno. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Luis. Hola, Eric Velasco, buenos días. ¿Cómo están? Esperemos que estén bien. ¿Listos para aprender? Antonita Pérez, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué onda? Hola, hola a todos. Hola, Esteban, buenos días. Buenos días, Saúl. Buenos días, Gustavo. Beto Morales, buenos días. Dios te bendiga también, gracias. Kevin, buenos días. Buenos días, Ingrid Montserrat. Buenos días. Liz. Yo soy la mamá de Ingrid, que también estoy tomando la clase. Perfecto. Bueno, bienvenida. Bienvenida y buenos días. Buenos días, bendiciones. Gracias, igualmente. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Bendito Dios, te pido que me des gracia en este momento para poder ser claro en lo que vaya a compartir. Te pido que abras el entendimiento de todos los alumnos que están aquí y que de la misma forma, Señor, sean bendecidos así como yo lo he sido. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿me escuchan todos bien ahí? ¿Sí? Manita, bien. Sí, Bueno, gracias. vamos a comenzar a continuar con las clases. Habíamos empezado a ver lo de los grupos. El tema de los grupos es muy importante porque es la base de todo lo demás, de todo lo que vamos a ver. Entonces, si hay personas que todavía están trabajando con los grupos, si están teniendo algunos problemitas, no se preocupen, todo es cuestión de práctica y como en la escuela, o sea, si tú practicas en las tareas, precisamente las tareas son para eso, ¿no? Para reforzar el conocimiento que adquieres en las clases. Entonces, yo sé que a veces es un poco complicado por las actividades, el trabajo, lo que tenemos que hacer, pero si le dedicamos tal vez una media hora al día, con eso yo creo que podemos salir. También entiendo que a veces es complicado porque no estamos acostumbrados ya sea a una tableta o al mismo programa. Entonces, comenzarlo a aprender se vuelve un poco, pues difícil de alguna forma, pero con la dedicación del tiempo lo vamos a poder lograr. Quiero que sí quede como muy presente ese concepto de que esta es la base, esta es la base, esta es la base. Entonces, tengo que pasar como este pequeño tope para
seguir continuando, porque los conceptos que vienen después son un poquito más complejos. Entonces tenemos que estar bien atentos muy atentos a lo que viene. Ujú. Entonces también quiero felicitar a algunos de ustedes porque han entregado, se han dedicado, aún nos han hecho dobles ejercicios. Eso está perfecto, de verdad me alegra mucho. Y pues bueno, hay quienes no entregaron, pero bueno, yo confío en que se van a poner al corriente porque me imagino que hay algunas dificultades. Y los invito nuevamente a que cualquier pregunta que tengan, se acerquen con toda confianza. He estado en la mejor disposición de contestar mensajes, de mandar pequeños videos, de hacer sesiones extraordinarias para aclarar dudas. eh, y bueno, creo que esta última es como la mejor opción porque ahí de forma directa explico lo que se tiene que hacer, porque a veces el escribir cómo se tienen que hacer las cosas pues es difícil. Entonces, yo les invito también a que en el grupo estemos también atentos para que cuando haya una sesión extraordinaria, la mayor parte de ustedes que se puedan conectar, pues puedan aclarar sus dudas ahí. Entonces vamos a continuar con la clase. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de que comencemos con respecto a la pasada o a la tarea? Sí, Esteban. Simplemente Ujú, agradecerte a ti y también a Saúl por la organización y la verdad esta disponibilidad que estás teniendo. ujú. Yo sé que están trabajando en equipo, entonces bueno, es a los dos y en esta parte de técnica, asesoría, muchas gracias por el tiempo y la verdad es que creo que también está padre eso de que en el grupo podamos expresar nuestras preguntas y a veces podernos ayudar entre nosotros, eso es fundamental. Así es. Creo que simplemente refleja lo que ustedes están haciendo, que es la generosidad, ¿no? Y estar de gracia lo que uno está recibiendo. Entonces, de verdad agradecerles, es muy valioso lo que están haciendo, la verdad, la calidad y la dedicación, y entonces, simplemente subrayar eso. Y pues Ok. nada más. Sí, muchas gracias. Y pues gracias a Dios que Él nos ha dado y tenemos este mismo sentir de compartir lo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, seguimos en la misma línea, ayudarnos y pues sí, también vi eso, que entre ustedes había preguntas y algunos respondían y eso está muy padre. Entonces, comencemos a hacer esta unidad de equipo para seguir trabajando de la mejor forma. Bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir. Eh, si mi host me puede dar acceso a compartir mi pantalla. No sé si está ahí Cintia o Saúl. Que me den chance. Listo. Muchas gracias. Entonces ahí estamos. A unos ajustes. Ya está. Bien. Si se empieza a trabar un poquito, no alcanzan a ver algo, porfa me avisan, ¿no? Bueno. Tenemos este pequeño ejemplo. Este carrito no es mío. Lo bajé de la red. Pero lo que quiero mostrarles ahora, una vez que hemos entendido un poquito los grupos, vamos a pasar al tema de los símbolos. Este tema de símbolos es algo parecido, es encapsular ciertos dibujos que tenemos, pero estos van a tener unas propiedades diferentes al grupo. El grupo era solamente un dibujo encerrado, eso era todo, que lo podíamos poner encima de unos y debajo de otros, pero el gráfico viene a ser un encapsulado, pero con propiedades ya distintas, con propiedades ya para poder ser animadas. Ujú.
Para esto tenemos que entender primero la línea del tiempo. Estos conceptos, si no hemos practicado un poquito la animación, se van a tornar un poquito confusos porque vamos a estar hablando de un espacio en el tiempo de forma pues intangible, de forma digital, y esto lo vamos a representar en esta parte. Hemos visto en nuestro panel de línea del tiempo, esta línea continúa hasta por acá. No nos habíamos metido a trabajar con ella, pero esta distancia que recorre la llamamos línea del tiempo. Ahorita vemos muchos puntitos, algunos números, algunos botones. También ya me puse a meter un poquito, me metí más bien a manipular el Animate 20. Y bueno, no difiere mucho. En algún momento también voy a brincar a él. Entonces, para que algunos que no tengan esas herramientas o estas, pueda haber como un poquito más de entendimiento con ustedes. Entonces, esta es la línea del tiempo. Si yo empiezo a mover el cursor, vemos aquí, no sé si alcanza a ver un numerito que empieza a cambiar. 5, 6, 8 y así se va. Tal vez en la televisión ustedes han escuchado que las animaciones se mueven a 24 cuadros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de un segundo están pasando 24 fotografías o 24 imágenes. Y eso es lo que le da la sensación de movimiento a las cosas animadas. Yo les hablaba de términos más profundos o más románticos en cuanto a la animación, pero de una forma muy técnica y muy simple es eso. Es una secuencia de imágenes que pasa a una cierta velocidad y que da la sensación del movimiento. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con la línea del tiempo. Por ejemplo, este carrito que nosotros tenemos aquí, cada cuadrito que vemos, todos estos puntos que tenemos aquí, es un frame, le llamamos, o un cuadro. Y cada uno representa un movimiento en particular del auto. Se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Entonces, eso es lo que le da esa sensación del movimiento. Ahora, ¿qué pasa con los gráficos famosos de los cuales les he estado hablando? Vamos a ocultar esto. Y ahí está. Bien. Vamos a seguir con el ejemplo de los óvalos. Es acá arriba. Ahí está. Entonces, el procedimiento que veníamos haciendo era creo, selecciono y agrupo. Control G. Y ahí está. Ahí no puedo manipular la línea, no puedo manipular el color, no puedo hacer absolutamente nada. Hasta que yo de doble clic entro al dibujo y entonces sí ya puedo manipular todo el objeto. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros agrupamos y entramos a ese dibujo o a ese grupo? Doble clic y vemos qué sucede aquí en nuestra línea del tiempo. Se oscurece, como que la inhabilita. Entonces aquí no puedo hacer absolutamente nada. No me permite hacer nada. Por eso les decía, un grupo es un simple dibujo que está encerrado. Entonces, me voy a salir de aquí y voy a crear uno, pero ahora con esta propiedad de gráfico. Abro otro círculo, igual lo selecciono y ahora voy a utilizar mis teclas de función. Voy a picar F8 y por aquí me tuvo que haber salido a la ventana. No, es que está oculta entre todas mis ventanas.
Juntas ventana. No me quedes mal. Mm, Bueno, no sé por qué no me deja. Aquí está. No sé por qué con acceso rápido no me dejó, pero bueno. Si se dan cuenta aquí en modificar, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Modificar. Aquí hay una opción que dice convertir en símbolo y tiene asignada la F8. Entonces le doy F8 y aquí me va a desplegar una ventana emergente que me dice el nombre del símbolo. Aquí le puedo poner círculo o lo que sea. O lo dejo simplemente así en símbolo 1. Aquí me va a decir tipo de gráfico, un clip de película, un botón o un gráfico. El clip de película es un elemento más completo todavía. Podemos hacer más cosas que con un gráfico. Tiene más propiedades, pero no nos vamos a meter a ese todavía porque ese es más avanzado. El botón lo utilizamos para hacer cosas interactivas. Que si aprietas un botón sale una cosa o se desplaza, en fin. Pero este es un poquito más para programadores o desarrolladores, entonces tampoco nos vamos a meter ahí. Y este gráfico es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a darle a aceptar y listo. Si se dan cuenta aquí, yo ya tengo encerrado mi dibujo, por decirlo de alguna forma, y este también. Ahora, este tiene un marco de un diferente color, que es el rojo. Este yo lo elegí. Ahorita vamos a ver cómo cambiar esa parte. Es más de una vez. Vamos a... en edición, por ejemplo, preferencias. Aquí. En la parte de abajo, bueno, casi hasta abajo, dice color de resaltado. Utilizar colores personalizados. De una forma predeterminada, los grupos me los encierra en este color, como un turquesa, y los símbolos en el color original que tenía era como un azul. Yo lo cambié a rojo. Si le doy clic aquí, me da la opción de cambiar el color que yo quiera. Y elegí el rojo para que hiciera contraste con este y este. Bueno, vamos a darle a aceptar. Porque a veces nos confundimos. Si de por sí nos confundimos cuando estamos haciendo grupos, ahora combinar grupos con gráficos se vuelve más complejo. Entonces, por eso elijo que uno se marque de color rojo y otro de como azul o verde, para saber yo a simple vista de qué se trata. De cualquier forma, cuando uno selecciona, vemos en el panel de propiedades que nos dice que es un grupo. Si yo selecciono el otro, me va a decir que es un gráfico y tiene se despliega unas ventanas o unas opciones más grandes que con un grupo. En el grupo no trae nada, es un dibujo, y en el gráfico sí trae más cosas. Bueno. Disculpa, Coco, ¿en dónde fue esto? ¿En edición? ¿En edición fue donde lo modificaste? Sí, para modificar el color de las selecciones, edición, preferencias. Ok. Y color de resaltado. Ok, gracias. En la versión 2020, Coco, está en Animate, directamente preferencias. Viene ahí directo. Ajá, y luego es la primera opción, editar preferencias. Bien. Control U o manzanita U, los que estén. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Entonces, ahí está. Esta opción que ahorita vieron que guardar, la opción de autorrecuperación es muy buena porque no sé si, bueno, ahorita han trabajado con archivos muy ligeros, entonces tal vez el programa no crashea y se cierra por completo. Pero llega a pasar que cuando ya estás produciendo con cosas más grandes, se cierra de repente. O sea, no te avisa, me voy a pasmar o estoy fallando, no, se cierra, pero
La ventaja es que tienes un archivo autorrecuperado. Entonces el programa se encarga de hacer esa autorrecuperación y de la misma forma, ahí en preferencias o como decía Esteban, puedes modificar aquí el tiempo. Yo lo tengo cada 5 minutos porque como utilizo archivos más pesados, tiende a cerrarse más. Pero bueno, eso no es digo más, no cada 15, no cada 5 minutos, sino, no sé, tal vez una vez al día o 2 veces al día. Entonces, pero eso ya, pues, desde mañana hasta la noche estoy trabajando, entonces, es una muy buena opción. Entonces, regresemos a la parte de la selección. Cuando yo Una entro a pregunta, un Coco. gráfico, ¿ah? Perdón, una pregunta referente al sistema. Digo, ¿qué tan... Bueno, mi referencia es más bien la imagen en archivos de video. Ujú. Full HD, no necesariamente 4K, porque ese es otro nivel, pero que es como igual, se puede, o sea, está igual de pesado, la pregunta en concreto es como qué capacidades recomiendas de una máquina para que funcione en un trabajo como el que nos estás enseñando o al que aspiras que logremos hacer. Bueno, el que yo pretendo trabajar con ustedes son animaciones como un poco simples, pero que se puedan tener ese movimiento orgánico. Entonces estamos hablando de pequeños GIFs o cosas que ustedes pueden incrustar en sus videos. Tal vez no una producción animada completamente en el programa, porque eso tiende a ser muy pesado, pero algo sí, pues que llame la atención. Ahora, nosotros hemos trabajado en Animate en formato 4K. Todo fue en 4K. Fondos 4K, lienzo en 4K, los personajes 4K. Y esto lo hicimos para el domo digital Banamex de Papalote. Porque ahí mm, ¿cómo se puede decir? Los requerimientos del recinto, del lugar, nos decían, es que no, tienen que entregarnos todo en 4K para que se vea bien, si no, pues, se va a ver ahí todo feo. Entonces, por eso lo hicimos así. Y obviamente al final las máquinas ya no tronaron, pero sí iban más lentas. Entonces sí soportan 4K, pero sí debes tener, no sé, al menos un 16 en RAM, un procesador que corra ya, bueno, todos corren ya 3.5 GHz, y pues básicamente es eso. Y una tarjeta Oye, de video. perdón, ¿de cuántos núcleos el procesador trabajaron? Por ejemplo, esto que hicieron en 4K del procesador. Bueno, ahí Saúl te puede platicar un poquito porque él se encargó del renderizado, de la edición. Entonces él puede aclarar esa duda. Pues mira, yo, así como que te sepa, los núcleos, no. Normalmente corre un 4K a partir de un Core i5. O sea, a partir de un Core i5 te soporta el 4K y eso que un poquito todavía alentizándote un poco. Mi computadora tiene el Core i7, entonces también tenía un poquito de problema, pero me ayuda a correr un poquito más el 4K. Entonces, voy a investigarte bien cuánto corre, cuántos núcleos tiene el Core i7 y te paso ese Creo que dato. tiene 6. Creo que tiene el ¿Sí? i7, creo que tiene 6 u 8 y el 5 debe Ajá. tener 4. No, nada más, digo, Sí, está bien, o el i7, nada más para darme una idea. Me sí, sí, sí. contestaste Sí, mi pregunta, gracias, Saúl. De nada, amigo. bueno. Entonces, bueno, ahora los símbolos. No nos desconectemos de los símbolos. Si yo le doy doble clic, si se dan cuenta, mi panel de línea del tiempo está activado. No se oscurece como cuando selecciono un grupo. Miren, selecciono el grupo y ahí no puedo hacer nada. En cambio, con el gráfico, sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los gráficos tienen una línea del tiempo independiente. Ujú. Si yo creo, por ejemplo, aquí eh, un rectángulo ahora, a ver si ahora sí me funciona. ¿Quién sabe qué pasó? Le voy a convertir en símbolo. Le voy a aceptar. Si yo entro a este rectángulo,
tiene también su línea del tiempo independiente. Ujú. Esta línea del tiempo es diferente a la del círculo. Entonces, es ahí donde va a entrar un poquito la confusión, porque cada uno va a tener su línea del tiempo independiente y aparte vamos a tener que estar entrando en diferentes agrupaciones, podemos decirlo así, o encapsulados. Unos de un grupo y otros de gráficos. Ahora, cada gráfico aquí ya puede ser animado. Si recuerdan, yo les había presentado las teclas que comúnmente vamos a usar, que eran F5, teclas de función F5, F6, F7 y F8. Son las que vamos a estar usando de cajón. A partir de aquí para adelante, esas teclas se vuelven parte de la diaria utilización. Bueno, teníamos aquí el ejemplo del carrito. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Bien, pensemos ahora en gráficos. Tenemos ya un poquito más metido el concepto de que sí es un encapsulado y adentro trae propiedades. Entonces, ¿qué les quiero decir con este carrito? Por ejemplo, si yo lo empezara como a partir, a desmenuzar este auto, yo diría que, por ejemplo, todo el chasis viene siendo un gráfico independiente. Digo, no lo hice yo, lo estoy tratando de analizar. Yo diría que las ruedas son otro gráfico. Yo diría que el personaje que va dentro es otro gráfico. Y tal vez otros objetos que estén dentro del mismo auto son otros gráficos. Por ejemplo, que aquí hubiera un niño, sería otro gráfico. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo observar al momento de correr la animación que todos los elementos empiezan a tener movimiento. La propiedad principal de un gráfico es que puede ser animado. Entonces, miren, les voy a quitar esto y le voy a dar, no, pues sí, play nada más. Ahí termina. Vamos a ponerle. Con esta herramienta como de un bucle, me lo reproduce indefinidamente, abriendo yo los corchetes estos, hasta donde quiero reproducir. Con el botón de play, termina y lo vuelve a reproducir. No sé si lo alcanzan a ver bien o como que se traba y se ve bien. Entonces yo veo que el chasis se comprime un poquito. Las ruedas también hacen esto. El personaje está inmóvil. Y así. Vamos a pausarlo. Ahora, yo puedo tener más elementos moviéndose dentro de otros. Les ponía este ejemplo del carrito porque por fuera el auto tiene un movimiento. Pero si yo entro a ese auto, es como el ejemplo de los grupos, ahora en este caso gráficos. El auto es un gráfico completo. Yo entro a ese gráfico y me encuentro con el personaje que también tiene un movimiento independiente. Por ejemplo, que él está usando un Walkman. Entonces, ahí el mecanismo del aparato tiene una animación independiente. Y así nos vamos a ir metiendo uno dentro de otro, uno dentro de otro. Pero cada uno de esos elementos tiene una línea del tiempo independiente donde está siendo animado. El auto se mueve a una velocidad, a un ritmo, en una línea del tiempo independiente. Entro y el personaje se está moviendo de una forma independiente al auto. Tiene su propia línea del tiempo donde se está animando. Por ejemplo, les ponía el de la casetera, ¿no? Si me meto yo al gráfico de la casetera, ese tiene una línea de tiempo independiente donde también se está animando de una forma independiente a los demás. Tal vez ahorita se les hace un poquito extraño, no lo comprenden muy bien,
Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Ujú. Entonces regresamos. Está mi ejemplo. Aquí estás. Bueno, vamos a hacer otra capa. Ok. Vamos a comenzar con las Fs. Si se dan cuenta aquí, en una capa nueva yo tengo un círculo vacío. No tiene un puntito como los de aquí abajo. Y la línea del tiempo está pues también vacía, no tiene ningún color. En el momento en el que yo empiece a dibujar, ese color, bueno, más bien esa barra se llena de un color gris diferente. Y quiere decir que este dibujo va a permanecer todos estos cuadros hasta el 58. ¿Qué quiere decir? Entonces yo le doy play, avanza la animación, pero solamente hay una línea. No hay nada más. Ajá. Hasta que yo cree otro, vamos a ver primero el F5. El F5 nos sirve para extender esa línea del tiempo. Aquí yo les decía, bueno, aquí dura 58. Yo no quiero que dure 58, sino quiero que dure 85. Selecciono el 85, le doy F5 y me extiende ahora la línea del tiempo. O extiende ese dibujo o ese fotograma hasta el 85. Si le doy al 90 y le doy F5, se extiende. Se extiende F5 hasta donde yo quiera. Entonces ese es para extender el fotograma. Ahora vámonos con la F6. La F6 me va a generar un fotograma idéntico al anterior. Esto nosotros los llamamos keyframes o dibujos principales. Cada vez que veamos un puntito es un keyframe. Entonces aquí tenemos uno. Y el F6 lo que va a ser duplicar este mismo que teníamos aquí atrás con las mismas cualidades, las mismas propiedades, solamente que, por ejemplo, este yo ya lo puedo poner en una posición diferente. Y el anterior permanece igual. No lo he tocado, entonces queda igual. Entonces voy a crear otro F6. Es el mismo dibujito y yo lo puedo poner ahora en otro lugar. Y conforme voy avanzando en mi línea del tiempo, se va moviendo. Entonces ahí tengo ya un desplazamiento. Con una pregunta. Ahí está. Ajá. Sí. Esta parte de los keyframes, ¿cómo la pusiste? Te lo explico nada más, pero no sé si yo tengo algún parámetro diferente, porque aquí en la versión 2020 ya no se ponen los puntitos, se pone la imagen de cada lienzo que vamos creando. O sea, en chiquito lo pone. Y entonces ya no hay puntito negro y el keyframe, no sé, es el rectangulito que estás poniendo arriba, ¿no? Sí. Y ese no sí. sé, ahorita me saqué un poquito de onda por esta versión y ya no vi cómo lo sacaste del keyframe. Solamente apreté F6 y me crea uno igual al anterior. Ok. Creo que en eso no tiene que haber una variación. Porque No, sí, eso sí lo logra. Siempre lo han manejado así. Ok, entonces F6, ahí los tenemos. Son iguales. Nos crea una copia idéntica. ¿Va? Sí. Ahora, gracias. vámonos con F7. Con F7 va a crear uno vacío. Al momento de que crea uno vacío, me corta todo lo demás porque me dice, bueno, ya hay uno vacío, ya no tiene que haber nada. Entonces aquí puedo hacer un nuevo dibujo, si yo lo deseo. No sé, por ejemplo, algo así. Y ahí está. Una vez que lo creé, si se dan cuenta, lo creo y se rellena toda la barra. O puede quedar vacío y yo decir, bueno, yo no quiero que aparezca nada del
de ese cuadro hasta el 35. Entonces puede estar vacío y en el 35 vuelve a aparecer mi dibujo. Ahí está. Entonces vamos el F5, el F6, el F7, aquí vacío, y el F8 es el que era para hacer gráficos, pero aquí algo está pasando, no me deja hacerlo de forma automática, entonces tengo que irme a modificar, convertir en símbolo, F8. ¿Sale? Ahí está. Con control o función 7, a mí me funcionó con control o función, el F8. Sí, quién sabe. Apenas hace rato lo estaba usando y ya no quiso. Ahí está. ¿Sale? Bien, esta es la parte más básica de la línea del tiempo. Vemos que en una línea del tiempo ya podemos tener diferentes dibujos y podemos empezar a reproducir algo. Ahí está. Tenemos ya movimiento. ¿Va? Ahora, vámonos con las propiedades de los gráficos. Vamos a construir otro círculo. Ahí está. Bien, ahorita que yo construí este óvalo, caray, no veo bien. Miren, si se dan cuenta fue la misma herramienta O y O. Pero aquí tenemos algo, uno que es editable y uno que no. ¿Qué pasó ahí? En nuestra herramienta óvalo tenemos dos opciones. Una que se llama herramienta óvalo y otra que se llama óvalo simple. Si yo selecciono óvalo simple, me deja editarlo para que yo pueda trabajar en él, darle forma o lo que sea. Si yo selecciono el otro óvalo, me hace ese encapsulado. Ahí está. Que era el problema en el que estaban encontrando algunos de ustedes. Me decían, es que trazo el óvalo y me hace como una línea y me la encierra. Entonces ahí ya no puedo editarla. Entonces, en línea es por la opción esta que teníamos acá del objeto, esta. Esta de aquí. O en óvalo puede ser que estemos utilizando uno de estos dos. Entonces, siempre el óvalo simple o, bueno, el rectángulo no tiene. Ahí está. Bien. Vamos a crear nuestro gráfico ahora sí. Modificar. F8. Aceptar. Bien. Aquí ya tenemos nuestro óvalo gráfico y vamos a crear una copia en el cuadro 30. Entonces le voy a dar F6 y voy a empezar a desplazar mi óvalo para acá. Le voy a dar una posición nueva. Entonces ya tengo estas dos posiciones. Tengo 1 y 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el clic derecho voy a dar en medio de esos dos, en cualquier punto, no importa. Y le voy a decir crear una interpolación clásica. Si se dan cuenta, se crea como una flechita y la barra la rellena de un color como morado, violeta. Entonces, si yo me desplazo ahí, ya tiene un movimiento mi círculo. Y ahí está nuestra primera animación. Ahora, a diferencia de un grupo,
por ejemplo, control G. Ahí. Lo voy a poner en otra capa. Control G. Igual pongo F6 para que me cree una copia. Ahí está. Le doy ese mismo desplazamiento. Si yo le doy clic derecho, si se dan cuenta aquí, no me habilita la interpolación de forma o la clásica. Y si la habilita, si yo le doy ahí, me dice que no se puede interpolar un grupo, que debe ser convertido prácticamente a un símbolo, o un símbolo gráfico en este caso. Entonces, por eso les decía, los grupos sí nos sirven para entender cómo se construye, pero esos no los vamos a poder animar, solamente los gráficos. Los gráficos son los que vamos a poderle dar movimiento. Entonces, no se puede. Ahora, hay una condición de los grupos, de los gráficos, perdón, para poder ser animados. Cada gráfico debe tener su propia capa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer aquí otro círculo y le doy otra vez modificar, F8, aceptar. Si se dan cuenta aquí, yo creé dos gráficos en la misma capa que tenemos aquí en la 7, pero ahora me punteó la línea que antes estaba corrida. El programa me está diciendo aguas o cuidado porque ahí hay dos elementos que no deben estar juntos. Recuerda que yo solamente hago movimientos con un gráfico por capa. Entonces, en el momento en que yo quite uno de los dos, principalmente, le doy control X, la línea regresa otra vez a su forma original. Entonces, si yo pego el que acabo de cortar en la capa de abajo, control Shift V para que me lo pegue en el mismo lugar. Si le doy solamente control V, lo pega, pero en otro lugar cualquiera. Control Shift V y le doy F6 adelante, lo desplazo, vuelvo a hacer lo mismo, crear interpolación clásica y ahora sí, tengo mis dos movimientos. Entonces, en esto debemos tener cuidado porque puede que el programa no lo haga o si lo hace cosas extrañas. Miren, lo voy a cortar aquí, control X y lo voy a pegar al final del movimiento del círculo grande. Acá, control Shift V. Las líneas cambian. En la de arriba me dice aguas porque ya hay un objeto extraño ahí que no reconozco. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a apagar esta. Ahí aparece al final nada más. Es todo. Pero en figuras más complejas, en brazos, en manos, en cosas de ese tipo, a veces en el movimiento se empiezan a torcer o a brincar, se van para arriba, para abajo y al final llegan a su posición donde tú los colocaste. Digo, este es un ejemplo muy simple, entonces no se alcanza a ver eso, pero tal vez más adelante lo lleguen a observar. Oye, Coco, entonces la sugerencia sería que si hay un gráfico, o sea, que cada objeto tenga una capa. Ajá, sí, cada uno en su capa independiente. Cada grupo, ¿cómo diría? Cada grupo, ya sea gráfico o grupo, ¿sí, no? Gráfico o Sí, sí. ya ni sé. Más adelante se van a empezar a acostumbrar a eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, quiero ver dos ejemplos, a ver si nos da tiempo, para que ustedes empiecen a practicar con eso y y hacer algo un poquito más interesante. Vamos a hacer... bueno, se me olvida una parte importante. Ahí está algo encapsulado. Con eso ya aparentemente no tenemos problemas. Vamos a hacer a una línea, esta. Vamos a darle un tamaño de 20. Ahí está. Ahora, no solamente los gráficos los podemos mover de un lado a otro. Los que sí no podemos mover son los grupos, acuérdense. Entonces,
pero las formas o las plastas sí las podemos mover, e incluso las líneas. Pero aquí va a depender mucho de los nodos que tengamos para que no se deformen. Por ejemplo, si yo le doy la letra A, que ya fue la que vimos, observamos que tiene dos nodos, uno aquí, uno al inicio y uno al final. Ajá. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ahí está. Ahora, yo puedo crear, igual vamos aquí a hacerle F6. F6, me crea uno igualito. Y aquí yo la voy a modificar. La voy a jalar un poquito. Y aquí la voy a poner del otro lado, así. Si yo le doy clic derecho, me habilita una opción que se llama crear interpolación de forma. No estamos hablando de gráficos, no estamos hablando de grupos, estamos hablando de formas básicas, que son ya sean líneas o plastas. Las plastas es un relleno de color, simplemente. Entonces, si yo le doy ahí crear interpolación de forma, si se dan cuenta, la barrita me la rellena de un color diferente a que si fuera un gráfico. Entonces, si yo me desplazo ahí, fíjense lo que pasa. Esa línea también se puede deformar. O se anima, toma posiciones de acuerdo al frame que se está desplazando. Ajá. Y eso es muy útil. Ahí está. Ahora, yo les hablaba de los nodos porque es muy importante. El programa va a detectar, tienes dos nodos de aquí a acá. Y al final, en tu próximo dibujo también tienes dos nodos. Ahí no tengo conflicto. Entonces, lo único que hace es ondearla o desplazarla. Pero, si yo, por ejemplo, aquí digo, es que como que no me gusta aquí. Le voy a quitar este cachito y este de acá también. Y voy a hacer esto. No sé. Vamos a ver si funciona. Si se dan cuenta ahí yo ya tengo más nodos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya no tengo 2. Entonces, vamos a ver si lo hace. Ahí está, miren. Esto sale muy bonito. En un ejemplo simple. Pero si yo empiezo a trazar cosas más complejas, esto igual se empieza a hacer como chicharrón así, y de repente ya sale la figura que pusiste al final. Entonces, debemos tener cuidado con todo eso. Ahí está, miren. ¿Qué ejercicio vamos a hacer ahora? Ya vimos la interpolación de forma, ya vimos los gráficos y el principio de los dos, cómo poder desplazarlos. Vamos a hacer un ejercicio de un vamos a hacer un pulpo. ¿Cómo va a ser esto? Lo que yo voy a hacer, vamos a crear primero un gráfico general. Miren, ahí salió otra vez. Un gráfico general, F8, que no me sirve el F8. Ahí está. Dentro de este gráfico, doble clic. Si se dan cuenta, mis otras capas que tenía desaparecen. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí en el exterior, en escena, aquí estamos. Tengo muchas capas que yo he creado de acuerdo a lo que les he venido explicando. Si yo entro al gráfico círculo, todas esas desaparecen porque me dice, tu gráfico tiene su propia línea del tiempo. Y aquí puedes crear las capas que quieras que sean referentes a este gráfico. Voy a extender toda la línea del tiempo. F5. Ahí está. Para que mi dibujo dure 30 cuadros. Ahí está. Ahora, yo les hablaba al principio del ejemplo del carrito. Que un carrito puede tener una animación. Los elementos de adentro pueden tener otra y otra y otra.
conforme vayas entrando. Aquí vamos a hacerlo así. Este círculo que yo tengo aquí, lo voy a, bueno, aquí le vamos a cambiar el color para uno más bonito. En su posición inicial voy a tener esto. Un ovalito. Y en su posición final, que va a ser en el 30, voy a tener otro F6, le doy. Y lo vamos a estirar un poco más. Bueno, este va a estar al revés. Este va a estar aplastado y así. Ajá. Y de este lado va a estar estirado. Le voy a dar crear interpolación de forma para que me esté haciendo esto. Entonces aquí yo voy a simular ese estiramiento y encogimiento o apachurramiento, como quieran llamarlo, del pulpo. Vamos a tener esto. Ahí lo voy a estar simulando. Voy a hacer esto. Ok. Ahora, ¿qué nos hace falta? Vamos a pasar esta capa para arriba. Vamos a hacer sus patas. Esas patas las vamos a hacer, bueno, tentáculos, porque no son patas, ¿eh? Híjole. Le vamos a poner una línea de 30 o más, de acuerdo como ustedes quieran. Puede ser una, ¿cómo se llaman? ¿Medusas? No, bueno, esas cosas. Vamos a bloquear esta, la del círculo, y si se dan cuenta que hay una opción de unos cuadritos de colores. Si yo le pico ahí, me permite ver el trazo de mi dibujo, de mi círculo. Lo pone en línea. Ajá. Entonces lo voy a mantener ahí para ver qué hay detrás. Ahora, algunos de ustedes dirán, ¿por qué no nos dijiste eso para poder haber trazado el conejito? Bueno, es que el conejito lo estaban haciendo en una sola capa. Entonces, si yo tengo muchos trazos en una sola capa, en esta, aquí yo hice todas mis piezas del conejo. Si yo le hubiera apretado esta, todas se van a ver de esta forma, en línea. Entonces no me servía de nada. A menos de que todos los elementos del conejo, patas, la cabeza, las orejas, estuvieran en diferentes capas, ahí sí pude haber hecho esto. Entonces vamos a tener aquí los tentáculos. En la siguiente capa, ahora en la de abajo, vamos a poner los demás. Aquí vamos a hacer otro. Aquí vamos a hacer otro con la N. Ahí está, con 4 nada más. Para que no sufran. Ahí está. Bueno, aquí los puse en la misma. Los voy a quitarlos. Control X y lo voy a pegar en la de abajo. Control Shift V. Este también Control X. Control Shift V. Ahí está. Cada vez que yo seleccione el elemento, la capa donde está el elemento se va a seleccionar. Selecciono este y se selecciona la capa. Selecciono este, se selecciona la capa y así. Ahí está. Esa es mi posición inicial. Entonces, tenemos la medusa en forma neutra. Entonces, cuando se impulsa hacia adelante, ¿qué sucede con sus patas, con sus extremidades? ¿Se estiran o se encogen? Contraen. Se abren, ¿no? No. Para empujarse se encoge y luego se estira. Ajá, cuando se desplaza, entonces, ¿qué pasa con ellas? Se acorta o se encoge. Ajá. Pues cuando va a tomar vuelo, hace esto, ¿no? Y cuando se empuja, hace esto. Larga. ¿No? Ajá. Bien. Entonces vamos a hacer eso. Aquí está el círculo en reposo. Y vamos a hacer que llegue a este lado. Aquí es donde ella está estirada, sus patas deben estar estiradas. O sus tentáculos, no sé cómo se llama.
Sí, Los tentáculos. bracitos. Entonces vamos a hacer esto. Aquí se va a encoger. Se va a encoger un poquito. Se va a encoger también acá. Y este también. Así. ¿Ven? Solamente es manejo de líneas y listo. Entonces, en la parte final, ahí está estirada. Voy a estirar ahora sus patitas. Y listo. Así. Ah, no las... Ahí me faltó algo. ¿Qué me falló aquí? No lo hiciste por capas. Ajá, sí está por capas, mira. Aquí está el No, brazo. no Ajá, copiaste, lo hiciste en el Corto. dibujo original. No te fuiste al final de la, digamos, de la animación para exacto. editarlo. Entonces siempre estuve manipulando el mismo dibujo. Lo que tuve que haber hecho es crear otra vez un dibujo final, F6, y ahora sí estos los voy a manipular. Bueno, estos ya quedaron en la posición final. Me regreso y otra vez tengo que hacerlo. Eso tiende a pasar mucho, me pasaba y me sigue pasando, ya se dieron cuenta. Entonces yo pude haber tenido un dibujo inicial y ya animé a mi chapulín, y llegué a mi posición final, ya le hice el movimiento, bien dinámico, bien todo, y sin darme cuenta estaba modificando el dibujo inicial. Y así de, oh, no puede ser, tengo que volverlo a hacer. Entonces, pongan mucha atención en sus dibujos iniciales, en sus keys iniciales, y que haya una columna de keys finales. Si Oye, no, copiaste ajá, copiaste ahorita, o sea, le diste F6 y lo jalaste hacia abajo para que se fueran todas las capas. no, las capas ya estaban hechas. Ahí fue donde dibujé este bracito, dibujé este otro bracito y otro, así. Cada elemento está en una capa. Pero acá más adelante Ajá. copié los dibujos en sus respectivas capas. O sea, no me moví de ahí. Ah, ok. ¿Cómo lo hiciste para copiarlos todos las 6 capas de un solo golpe, Exacto. digamos? Ah, mira. Ah, ok. Pues selecciono con mi puntero, puedo hacer esto. Seleccionar las que yo necesite. Ajá, hacia abajo, hacia Ah, arriba. ya. Puedo seleccionar toda la columna, suelto, se queda en azul y le doy F6 y me crea todas al mismo tiempo. Obviamente posicionas tu puntero en el nuevo lugar y ya F6 donde quieras. Exacto, así. Oye, ¿y puedes seleccionar, por ejemplo, la 1, la 3 y la Ujú. 6 de Sí, manera no? ¿Cómo le haces? sí, igual con control. Ok, Por ejemplo, selecciono la de hasta arriba. Control, la tercera. Y control eso. si tuviera una quinta y así. Ok. Entonces, como ya están seleccionadas, puedo hacer lo mismo. F6 y ahí me genera el otro. Si se dan cuenta, también me copió el vacío, porque es un principio del Animate, ¿no? Me está diciendo, pues copia lo que hay. Ah, pues no hay nada, entonces lo copio. Ajá, Ok. ahí está. Ahora, si yo creo, por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando unos shortcuts que están creados. Esos no se los voy a pasar todavía porque es un poquito de meterse al sistema de la computadora y pegar y en fin, es una serie de detalles. Pero por ejemplo, si yo creo uno aquí por equivocación, con clic derecho, aquí me viene la opción de borrar fotograma clave. ¿Por qué es un fotograma clave? Porque está relleno, tiene un circulito. Bueno, ahí me dices, Esteban, que en tu caso no es así, pero debería salirte esa misma opción, borrar fotograma clave. Entonces le doy ahí y lo borro. Ahora, si yo me extendí más, por ejemplo, aquí le di F5 hasta el 37. Ay, es que estos me están sobrando. Toda esta barrita me está sobrando. No la quiero. Entonces selecciono toda esa barra sobrante, clic derecho y le doy en quitar fotogramas. Ok. Y la desaparece. Y ahí está. Ya no hay más. Bueno, entonces regresemos a nuestro ejercicio de acá. Pulpo. Entonces estiro las patitas. Ahora, para que se vea orgánico, vamos a tratar de estirarlas de acuerdo al tamaño original que proponemos. Por ejemplo, aquí,
esta distancia que yo tengo aquí encogida en curva tiene que ser la misma distancia aproximadamente a lo que se estira para que no se vea mal. Entonces, por ejemplo, hablando de esta cuarta patita, si yo me la llevo para acá y la estiro más, pues se va a ver extraño porque, caray, pues es que primero estaba chiquita y después se estiró, pero aparte creció. Entonces, es ahí en esos detalles donde hay que poner atención en la animación. Más adelante vamos a ver los principios de la animación que rigen a toda la animación en general. Animación 2D, 3D, stop motion. Pero bueno, ese es un poquito más teórico. Entonces, lo que quiero es que se familiaricen con el programa y que puedan aplicar esos principios de la animación ya sabiéndolo medio utilizar. Entonces, ahí está. Mi pose inicial y mi pose final. Vamos a estirarlos un poquito más y listo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a darle a todos igual. Selecciono todos y le doy crear interpolación de forma. Ahora, aquí aplica seleccionarlos todos y darle interpolación de forma a todos, porque todos son Formas. todos son dibujos. Si yo tuviera un gráfico aquí, miren, por ejemplo, vamos a hacerlo. Si yo tuviera un gráfico aquí, vamos a hacerlo rápido. Está, modificar, crear símbolo, aceptar. Ahora, puedo también usar este truco para no aplicar F6. Yo selecciono cualquier parte de aquí de la barra del gráfico, tomo y arrastro y me crea uno igual. Entonces es otra forma. Entonces, si yo ¿Puedes selecciono repetir? todas. Perdón, ¿puedes repetir la maniobra, porfis? Claro. Para no aplicar el F6, puedo tomar simplemente aquí cualquier parte de la barra y arrastrar. Es todo. Y donde yo lo suelte, me genera un keyframe. Igual al anterior. Ahí está. Gracias. Entonces aquí tengo una combinación. Tengo un gráfico y los demás son trazos. Entonces voy a seleccionar todo. Le voy a dar crear. Y si se dan cuenta ya me desactivó la interpolación de forma. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con elementos mixtos. En cambio, si yo no elijo la parte donde está el gráfico y selecciono otra vez acá, solamente los de forma, se habilita otra vez. Entonces le voy a dar ahí, interpolación de forma. Este lo voy a desechar porque nada más era un ejemplo. Y ahí está. Entonces ya tengo mi animación. Por ejemplo, aquí, como he estado trabajando en archivos que corren a 30 frames, aquí está predeterminado 30. Por ahí en el 20 creo que tienen en el panel también por acá les aparece 30 y lo voy a cambiar a 24. Eso sí, siempre deben fijarse en que su archivo esté para trabajar en 24. Listo. ¿Dónde lo cambias? Aquí en propiedades, pico el lienzo y aquí me aparecen propiedades. No selecciono nada para que no me seleccione otra cosa que no quiero. Y aquí en 24, FPS, puedo dar 30, 60 o 24, o el que quieras. Gracias. Con ese creas, o bueno, no sé si es un poco redundante, pero ahí harías para hacer un cámara lenta, cambiando los frames como se hace en video, o Así no es. necesariamente. Sí, se puede trabajar de esa forma, pero como el Animate puede ser un proceso apenas de producción, pues ya la edición ahí es donde prácticamente le das toda esa aceleración al video y en fin. Entonces puede ser más adelante.
Entonces ahí está esta cosa y ya. Y dices, bueno, pues es que no se ve así muy interesante, incluso se ve medio chafa. Bueno, nosotros nos vamos a salir de aquí, doble clic y ahí está. ¿Se acuerdan que creamos primero un gráfico inicial? Dentro de ese gráfico íbamos a tener todas las capas de las patitas y el círculo o la cabeza. Y si le doy doble clic, ahí entramos. Miren, ahí tenemos sus elementos, me salgo y ahí está. Todas estas que tengo aquí abajo son los ejemplos que vimos hace rato. Entonces, si yo, primero hay que ver aquí, yo voy a seleccionar este gráfico donde dentro tengo la animación esta de que se estira y se encoja. Aquí en las propiedades yo debo fijarme que mi gráfico tenga esta opción de reproducir indefinidamente. Estas otras dos opciones las voy a platicar más adelante, pero para que todo el tiempo se esté reproduciendo esa animación, le voy a seleccionar aquí reproducir indefinidamente. Ahora, la ventaja que tiene es que yo tenga un gráfico, que tenga elementos contenidos en un gráfico, es que yo los puedo editar, puedo hacerlo más chiquito y puedo ponerlo en una posición inicial también. Ahora, este gráfico que contiene la animación, también le voy a dar una animación. Ahora lo voy a desplazar. Le voy a decir que se mueva aquí en el cuadro 24, F6, y ahora este keyframe del cuadro 24 lo voy a desplazar aquí al final. Ahí está. Entonces aquí tengo una posición inicial también y acá tengo una final. Entonces, entre ellos dos le voy a decir crear interpolación clásica y ahí está. Bueno, el movimiento de adentro es muy lento, entonces lo que puedo hacer es editarlo. Igual puedo seleccionar todos y los recorro al mismo tiempo. Entonces aquí le puedo dar tal vez un 12, 13 y todos estos que me sobraron los elimino, los selecciono todos y le doy ¿qué era? Quitar fotogramas. Ahí está. Entonces esta parte ya la tengo más rápida. Y afuera también. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando llegue aquí al 12, por dentro, ¿qué tenemos en el 13? En el 13 se acaba y se regresa para acá. Entonces, por fuera, en este mismo cuadro, en el 13, en el 14 ya va a empezar otra vez contraído, porque se está repitiendo lo que está adentro. Miren, y empieza otra vez ahí. Y ahí está mi animación. Josué, perdón, Coco, para irte a ¿Mm? las capas del gráfico, simplemente se toca el gráfico. Le das doble clic. Ok. ¿Mm? Y ahí está mi primera animación. Entonces, por dentro, eso era lo que les quería comentar, o lo que he estado viniendo diciéndoles, que tenemos animaciones dentro de otras, dentro de otras. Por ejemplo, en una producción real, a veces nosotros tenemos caminados o personas que van caminando. Lo que realmente tenemos es algo parecido a esto. Tenemos un gráfico de un personaje y dentro de ese personaje viene una animación que nada más está haciendo esto, moviendo las piernas así, o los brazos así nada más. Entonces, cuando nosotros lo queremos poner, por ejemplo, en un paisaje o en un camino, lo que hacemos es poner el personaje, lo desplazamos y el personaje empieza a desplazarse y por dentro del gráfico trae esta animación. Entonces se siente que va caminando. Nada más hace esto. Entonces, y así podemos tener animaciones dentro de una, así. Y así nos podemos ir. Entonces, el primer ejercicio que tienen que hacer es este. El del pulpo. Ya vimos cómo hacerlo. No debería haber algún problema, pero si hay, comuníquense, ya saben. Y ahí está. Nada más que ustedes adórnenlo un poquito. Aquí pónganle ojitos o otra cosa, ¿no? Que se vea un poquito más
más mejor, más pro. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, me queda una duda a mí. Ujú. Haz de cuenta, o sea, y nada más de manera para recapitular lo que estás diciendo es, Sí. creamos el gráfico, ¿no? Y después dentro del gráfico le volvimos a meter, hicimos nuevas capas para cada uno de los tentáculos. Ujú. Y ahí es donde no me perdí, como, digamos que estás en una subcapa, ¿no? Para Sí. después poderla desplazarlo, la animación hecha, desplazarla en toda la Ujú. pantalla. Sí. Ahí es donde lo que yo me perdí, porque, bueno, aquí estoy siguiendo en mi computadora lo que haces. A mí no me da, digamos, la subcapa ya dentro del gráfico. Seguramente estoy haciendo algo mal. Si me puedes. Ajá. Sí, por eso al principio creamos el gráfico general Ajá. del pulpo. Y ya dentro de ese gráfico creamos las capas, todas las capas que corresponden a un elemento del personaje, digámoslo así. En una capa está la cabeza y en cada capa tenemos una patita, pero hasta ahí llegamos. Podemos generar más, pero ya es meternos un poquito más a profundidad o generar más conflicto. Pero ahorita como es muy básico, una cabecita y sus patitas en diferentes capas. Ujú. Sí, no, o sea, eso digamos que sí lo entiendo, pero no Sí. está, a ver, una vez que ya tienes hiciste el movimiento del pulpito moviéndose, Ujú. ¿cómo lo hiciste entonces ahora para que se desplazara? Ah, ya. Mira, vamos a hacerlo otra vez. 0. Aquí tengo mi gráfico del pulpo, ¿no? Ujú. Aquí en su línea del tiempo del pulpo no hay nada. Está vacía, ¿no? No hay ningún Sí. desplazamiento, no hay otro key, no hay nada. Si yo entro, que era lo que estamos platicando, ahí ya está mi animación. Ya tengo el movimiento, las patitas y todo. ¿Va? Me voy a salir. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un key nuevo, Ujú. F6. Y ahora el gráfico general, donde está contenido todo, ese es el que voy a desplazar para que dé esa Sí. sensación de que se está moviendo de un lado a otro. Ajá. Entonces ahí entre esos dos le voy a dar crear interpolación clásica y ahí está. Es más que no salga en la pantalla y que se salga de la pantalla. Ahí está. Pero Coco, mi pregunta, ¿sabes cuál es? Ujú. Es que, y aquí lo estoy tratando, bueno, no haciendo el pulpo, pero nada, es un círculo. Cuando, o sea, ya creé yo mi gráfico, Ujú. y cuando digamos, el cuerpo del pulpo, bueno, es una bola la mía, ¿no? Y Sí. le quiero poner una raya, simplemente, me la hace, digamos, que en la misma capa. ¿Cómo genero esa subcapa, digamos, Ah, es que puedes para los hacerla, bracitos? tienes que entrar al gráfico pulpo, al gráfico general, que es el que está encapsulado todo. Sí, Entras ahí sí. y aquí puedes generar una capa diferente. Entonces puedes darle, no sé. Ah, ya vi, sí, sí, ya vi. Sí, claro, no estaba haciendo doble clic, ya. Se Entonces, resetea todo, digamos, y uno ya empieza a poner sus capas. es decir, entonces pon tú que le quiera poner ojos ahí muy chafas y una boca. Como estos no se van a mover, yo los estoy haciendo en una capa juntos, nada más así. Lo que puede pasar es que cuando se estire, pues estos se van a quedar fijos. Entonces, pero ahí está. Porque esos no tienen desplazamiento, porque están en una capa. No me conviene moverlos así. Pero yo podría moverlos, los puedo separar en capas diferentes y que los ojos también hagan esto, o que la boca se estire y se encoja. Cada uno tuviera una animación. Entonces, si yo me salgo, ahí ahora sí va a aparecer con sus, ¿cómo se llama? Con sus ojitos. Uy, me equivoqué. Es que
tengo aquí. Ujú. Y como esto Sí. que acabo de dibujar está dentro del gráfico, va a permanecer, o sea, siempre va a salir, mira. Ahí está. Una pregunta. Ujú. Para poderlo animar dentro como objeto individual, no debo hacerlo como símbolo desde el inicio, ¿verdad? En la escena. Sí, en la escena tienes que Ah, generar un símbolo. así va a ser símbolo, es decir, puedo empezar ahí con el círculo en la escena. Ajá, Profesor, haces tu ajá, Coco, sí, perdón. ¿Sí? la A ver, si no le respondo a Tania y ahorita pasamos con Nesva. Sí tienes en tu escena, o sea, en el nivel principal aquí, en escena, ahí generas tu círculo, le das F8 para generar ese gráfico principal y después viene todo el proceso de entrar, crear bracitos y todo. Pero sí es desde escena, ahí lo tienes que generar. Gracias. Ujú. Nes, ahora sí. una duda, no es que no haya prestado atención, pero ¿cómo es Ujú. que se convertía varias capas en un gráfico? Es decir, porque la verdad todo este tiempo he estado haciendo todo aparte, es decir, una capita la cabeza, en otra capita el tentáculo y así. ¿Puedes repetir cómo es que qué? O sea, sí entiendo lo que me dices. ¿Cómo es que conviertes un gráfico en varias capas o así? Es que lo he estado haciendo todo aparte, siendo honestos. Sí. Cuando tú conviertes cualquier cosa en un gráfico, por ejemplo, aquí voy a hacer un garabato. Ajá. Ajá, en una capa diferente para que no me cause conflicto con lo que acabo de hacer de mi ejercicio. Un garabato y lo convierto ay, en en gráfico. En automático, cada vez que yo convierta algo en un gráfico, ya me da la opción de que cuando yo entre a ese gráfico, doble clic, me va a dar la opción de generar cuantas capas yo quiera dentro de ese gráfico. Entonces, aquí puedo tener 1000, por ejemplo, hablando del pulpo, 1000 tentáculos y 2 cabezas o no sé, lo que tú quieras. Y entonces puedes generar y generar y generar y generar capas. Ujú. Pero dentro de ese gráfico. ¿Sí quedó ahí más o menos resuelto? Sí. En la versión del 2020 ya no aparece una hojita, ahora aparece un cuadro y adentro un más. Ajá. Aquí en vez de esta hojita doblada, es lo que dice Saúl. Yo tengo ¿Cuántos de una ustedes duda. tienen? Ajá, sí. Este, veo que en la animación, o sea, aparece el pulpo aplastado y Ujú, luego aparece estirado. ujú. Pero si sigue sobre una misma línea del tiempo, ¿cómo haría yo para que se vea cómo regresa al mismo movimiento del principio sin que se vea cortado? No sé si me hago entender. Sí, sí, tú dices esto, ¿no? O sea que, por ejemplo, termine aquí e inmediatamente entre otra vez por acá, ¿no? ¿O no? ¿No? Creo A que ver. es más en cuestión de Cuestión los de movimientos los de movimientos de los tentáculos. los Más que nada se tentáculos. tendría Más que nada se que tendría que animar Ajá. el animar el regreso. regreso. Así es. Exacto. Así es. Ajá. Sí, eso. Sí, yo lo dejé así vacío para que, por ejemplo, cuando llegara aquí al 13, que es donde se repite ahí, se viera como ese impulso. O sea, como que otra vez, ese impulso lo hace muy rápido, por eso se encoge rápido. Pero si yo quisiera hacerlo, que regrese los tentáculos, tomo otra vez mi hilera inicial, por ejemplo toda esta hilera inicial, con Alt, voy a presionar Alt, ya seleccionados los voy a arrastrar todos, punto al 25, y ahí está. Entonces, todos esta columna final que vemos aquí es igualita a la inicial, mira. Bueno, no tiene los ojitos porque aquí tengo que extender esta barra, porque aquí le estoy diciendo, los ojos se terminan en el 14. Ah, bueno, le voy a dar F5
para que terminen en el 25. Ahí está. Pero mi columna final es igual a la inicial. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando llega a estirarse, ahora voy a pasar de esto a esto, crear perdón. Ahora, aquí no me la habilita, ¿por qué? Crear interpolación de forma. ¿Alguien sabe? Sí, porque estás mezclando dos tipos de información. Así es. Y estoy mezclando, sí hay formas, pero hay vacíos también. Entonces, pues vacíos y formas, pues no. Entonces voy a pasarla para abajo y voy a hacer esto. Crear interpolación de forma. Y ahí está. Entonces ya tengo la ida y el regreso. Ajá, ahí está. Se crean los loops. Así es. Sí quedó resuelta la duda, Laura. Ahí está. Entonces por fuera lo que voy a tener es eso. Bueno, ahí pasa muy rápido. Pero sí se hace eso. Coco, Y se estira y se encoge. Y se vuelve a estirar. Ajá. Coco, ¿cómo, nomás para aclarar, cómo transformabas un objeto en un gráfico? Con la tecla F8 o en Mac creo que es, ¿qué decías, Esteban? Función F8. Función Como F8. botón secundario. Ujú, más fácil. Ujú. Y una pregunta, Coco, Sí. para cambiar los cuadros del fotograma a 24 cuadros por segundo, Ujú. es que tengo la versión 20 y no lo encuentro. No sé. Ok. A ver, si me permiten, voy a abrir la 20 también. Está en el mismo lugar que el que tú nos mostraste, en propiedades del lado izquierdo. O más fácil, aprieta un lugar donde no haya algo que pueda interrumpir, como por ejemplo el escenario en blanco o alrededor en lo gris, con clic derecho y en propiedades. Y ahí te aparece, dice documento, perdón, en documento. Y ahí te aparece una ventanita extra y ahí te aparece lo que son los píxeles, el tamaño del lienzo y abajo dice velocidad de fotogramas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Coco, ves que sucede Ujú. que intento ponerle F8, pero lo único que hace es aumentar el volumen de mi equipo. ¿Alguna otra opción? ¿Cuál tienes? El 2019. Si sube el volumen es porque hay que apretar la función también. En Windows hay una manera de activar o que función siempre esté seleccionado o que nunca esté seleccionado. Entonces, si con apretar la F8 se sube el volumen, probablemente hay que apretar la función también para Ajá. usar la tecla normal. Ajá, es la Sí, tecla es que dice FN. FN, sí, porque es lab, ¿no? Entonces sí hay que estarle ahí jugando. Para la pregunta de los fotogramas, Ujú. la versión también, no sé si ya lo resolvió, perdón, no vi quién estaba preguntando, pero en propiedades, Daniela, no lo he ya, resuelto todavía. mira, haz de cuenta, Daniela, del lado izquierdo, ves que está del lienzo, justo en la columna de la izquierda, hay a su vez hasta arriba dice herramienta, objeto, fotograma, tienes que estar en la parte, el apartado de documentos. Y cuando veas ahí en documentos, ahí abajo es que va a aparecer lo que Coco nos enseñó, que está la Mira, configuración de documentos ajá. y los FPS. Esta es la 20, a ¿qué, ver. qué versión tienes, Daniel? Yo 20. Ah, bien, mira, aquí les estoy compartiendo la 20 ahora. Ujú. Si no tienes algún dibujo, por Tengo ejemplo, un círculo. O sea, tengo un ok. círculo. Bueno, tú tienes ahí un garabato, ¿no? Si tú seleccionas el garabato, en la ventana de propiedades, yo la tengo de este lado, Ujú. te da esas propiedades del garabato que estás seleccionando. Si tú seleccionas el lienzo, tú le picas afuera, te da ahora las propiedades del lienzo. Y aquí en esta parte dice FPS Oh, ya vi. 30. Entonces aquí es donde vamos a cambiarlo a 24. Ajá. Recuerden siempre que lo que seleccionen, que lo que piquen, les va a mostrar las propiedades. Entonces puede ser una guía muy útil para ubicarse en qué están haciendo o dónde están haciendo algo. ¿Va?
Ahora dale con el ejemplo, el otro ejemplo, Coco, del clic ah, derecho en el clic, lienzo, ajá, clic derecho, documento, documento. y ahí aparecen esas propiedades. Aquí están Ya, abajo, ya mira, lo logré ver. también. Gracias. De Oye, nada. Coco, y ahí mismo en la versión 2020 yo no Sí. encontré las barras de reproducción, de play, stop y todo eso. Ah, mira, esas Nada te más que aparecen, está hasta arriba a la derecha un circulito y que manda toda una nueva pantalla como a reproducir todo. este de aquí, ¿no? Ah, no, este es insertar fotograma. Sí, Pero no. esas Ah, herramientas son estas de aquí, mira. Aquí tenemos el play. Y sí. vamos a extenderlo. F5. Aquí tengo el ¿Sabes play. cómo? Y aquí tengo el lupeador, digamos, o el que me va a decir hasta dónde quiero reproducir. Entonces, más o menos lo mismo. Play. Sí. O con este voy avanzando o retrocediendo cuadro a cuadro. No es muy útil, pero pues yo prefiero utilizar punto y coma para irme moviendo hacia atrás o hacia adelante. Ajá. Lo que decía Ok. Saúl del crear capa es un cuadrado con un más, ya no es una hojita doblada. De hecho, la hojita doblada se muestra en la capa, en la propia capa. Pero ahí está. Ah, y les iba a preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen la versión 20? Yo. A ver, Yo. manitas. Yo, No, yo, una, dos manitas. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Híjole, está un poco dividido. 8. Yo. Ok. Bueno, si no vamos a considerar pasarnos a la Yo 20, mero. ajá, para que todos trabajemos más o menos. Pero creo que así, Oye, conforme vamos resolviendo algunas dudas, no tiene que haber tanto problema. ¿Alguna otra duda con respecto al ejercicio? Entonces les voy a seguir compartiendo. ¿Dónde estamos? Caray, creo que lo cerré. No, acá estamos. Listo. Bien. Vamos a ver qué nos dé tiempo. ¿Qué hora es? Híjole, ya se acabó. Bueno, yo creo que el otro ejercicio vamos a tener que hacer una extraordinaria para poderles explicar. Ahorita que ustedes empiecen a practicar, van a surgir dudas. Eso es a fuerza. Entonces, cuando surjan esas dudas, vamos a hacer el otro ejercicio. Es de un panquecito que también se va a estar moviendo, pero en este vamos a trabajar todos en gráficos, porque ahí vamos a meter unas pequeñas animaciones. Sigan practicando con traten de hacer los ejercicios en tiempo para que si hay dudas tengamos, pues ahora sí que el tiempo para poderlas resolver. Porque hemos mandado los trabajos ya casi a las 12 del día para comenzar la siguiente clase, que fue ayer en la noche. Entonces, sí me dio tiempo de revisarlos a mí. Vi unos trabajos muy buenos. Hay otros trabajos que les falta, pero es precisamente porque no hay dudas, o sea, no preguntan. Entonces se quedan con esas dudas y el trabajo pues viene como en bola de nieve, ¿no? Si empezamos con un elemento mal, pues todo lo que hagamos va a estar mal. Bueno, no quiere decir que sus trabajos estén mal, pero sería mejor preguntar. Entonces, en esa sesión vamos a checar el otro ejercicio porque van a ser dos sencillitos así como estos, como del pulpo. Y bueno, uno es el pulpo y otro es el que les voy a poner de un panqué, pero ese se los muestro en la sesión. Y les encargo que entreguen a tiempo para que los pueda revisar y darles una retroalimentación y seguir avanzando. Ese es el objetivo, para ir viendo cosas un poquito más complejas y bueno, que ustedes ya puedan
pues hacer sus cortitos animados. Más adelante nos vamos a adentrar en los principios de animación, en los principios que utilizan todos los estudios de animación, que son las reglas para que nuestros trabajos se vean orgánicos, se vean con vida, en fin. Entonces, yo creo que la sesión extraordinaria, como se atraviesa el fin de semana, tal vez tenga que ser mañana. No sé si todos estén saliendo ya, si sigan encerrados. Yo espero que sí, para que se estén cuidando. Y tal vez dedicarle un poquito del fin de semana a la tarea. Entonces, el mismo compromiso que ustedes tengan, yo lo tengo. O sea, yo me siento a revisar, a explicarles y todo. Y pues de su parte, pues tendría que ser lo mismo. Pero bueno, no todos lo hacen así, es respetable. Pero remarco que estoy para servirles y cualquier duda que tengan, aquí estamos. Está Saúl en cuanto a lo que él nos puede aportar y en cuanto a lo que yo les puedo aportar, pues aquí estamos. Entonces, no sé si hay alguna otra duda con respecto a lo que estamos viendo. ¿Todo claro? No, por el momento no, gracias. Habrá que ver qué tal después. Bien. No, Bueno. pues nada más para agradecerle su tiempo, que Dios los bendiga, excelente tarde a todos y muchas gracias por compartirnos toda su sabiduría. Gracias a Dios, Ingrid. Es un gusto, Sí, es un gusto. Gracias. Igualmente. Bueno. Entonces, les voy a mandar por ahí una nota de sus trabajos. Si me da tiempo, no es como un recado, sino más bien que puede mejorar. Y también va a haber, pues así como en los sellos de la escuela, ¿no? Que te ponen la abejita y felicidades, estás trabajando muy bien. Entonces, Los tiene que firmar bien. nuestros papás, Coco. Sí, para entregarle la boleta y todo. Bueno. Bueno, entonces, si no hay nada más, alguien... hay preguntas en el chat para los que no quieran hablar. No sé si hay alguna ahí, Saúl. Dice, bueno, ¿cuándo es la retro? Eso se les diría en el mero WhatsApp, ¿no? Ajá. Yo creo que esa va a ser mañana o incluso en la tarde. Ahorita estamos como a full de trabajo, pero siempre hay como un tiempecito para hacerlo. Entonces puede que sea hoy en la tarde o mañana en la tarde. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, sección extraordinaria, la misma. ¿Se va a dar calificaciones? Pues como calificaciones tal, no, pero pues, un felicidades siempre es bueno, ¿no? O incluso ya empezarles a dar asignaciones de lo que se puede empezar a hacer. Entonces eso es muy, muy padre. Vienen proyectos de forma, ¿cómo se puede decir? Pues de algunos clientes que están haciendo propuestas de proyectos. Entonces, pues obviamente si ustedes están preparados, pues sin ningún problema les podemos pasar parte de ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Creo que sería todo. Sí, ya después les vamos enseñando más del cómo nosotros trabajamos con animaciones, con los personajes, para que les inspire un poquito más. ¿Podrían grabar la sesión? Sí, las sesiones van a estar en la página de Toonpix Play y se les va a estar pasando por ahí el link, ¿no? Igual las tareas puedan estar ahí subidas para que igual las descarguen y puedan repasar si se les fue algo. Así es. Bien, pues si no hay algún otro comentario, duda, pues nos despedimos y les aviso entonces de las sesiones próximas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Excelente día. A todos. Dios los Igualmente, bendiga. Nos gracias. vemos. Gracias, Estén bien. adiós. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Igualmente, gracias Iguales. a todos. Gracias, bye. Bye. Bye, bye.